Además, hoy tenemos la suerte de tener aquí a Fabiola, que es una gran experta en inteligencia artificial, además una persona muy inquieta, muy activa y que seguro que hoy nos cuenta cosas interesantes. Yo encantada de responder a vuestras preguntas en el foro. Lo tengo aquí, o sea que Fenomenal. si lo escribís como si intervenís, encantada de favorecer la conversación. Estupendo. Bueno, mientras la gente se va conectando, os vamos ya a compartir un primer enlace, porque también os va a aparecer de vez en cuando algún globo en el que os compartimos enlaces, ya lo podéis ver. En este enlace podéis ver otros encuentros WITAC anteriores que ya hemos emitido antes. Si os los habéis perdido, si queréis tener diferentes conocimientos de las diferentes entrevistas que hemos ido realizando desde Encuentros WITAC, pues ahí tenéis el enlace para visualizar todas ellas. Bueno, vamos ya a ir arrancando, la gente se irá conectando. Os voy a presentar a Fabiola. Fabiola es ingeniera en telecomunicaciones y data scientist y actualmente es CEO y cofundadora de Mioti Tech and Business School. Es una escuela que se ha convertido en un referente en data science, en nuevas tecnologías y también en inteligencia artificial, que es el tema que más nos va a ocupar hoy aquí. Bueno, su capacidad de liderazgo y su visión estratégica le han valido para ser reconocida por Forbes en su lista de los 100 españoles más innovadores, más creativos en el mundo de los negocios de la lista de este año 2024. También ha recibido diversos premios, como el Premio de Gestión en Innovación Empresarial, otorgado por la Sociedad Europea de Fomento, o la máxima distinción en el QS Rating Stars International. Fabiola también es una gran emprendedora. No solo es fundadora de Mioti, sino que también ha fundado otras empresas. Ha fundado The Cube y también ha fundado un Limitec. Así que, bueno, tenemos aquí a una mujer con una trayectoria impresionante, marcada por la innovación, por el emprendizaje y por el liderazgo de sus equipos dentro de todos estos emprendimientos, ¿no? Os vamos a dejar también un enlace a su cuenta de LinkedIn, por si queréis seguirla y por si queréis profundizar un poco en su perfil, que ya veis que es muy interesante. Y bueno, Fabiola, enhorabuena por esta trayectoria impresionante, muy interesante. Me vas a subir los colores. Te va a ir bien con la chaqueta rosa con la que has venido hoy. Sí. Muy corporativa siempre. Oye, pues encantado de que estés aquí, un placer y un honor que participes en nuestros encuentros WITAC. Un placer estar con vosotros hoy. Bueno, como os decía, nos gusta que estos encuentros sean participativos y, bueno, los oyentes o las personas que se conectan no solo estén visualizando, sino que también participen. Y para ello, los colorines de abajo, además de para transmitir vuestras sensaciones, también nos sirven para lanzar unas encuestas e ir viendo un poco, tantear un poco vuestro estado, vuestra experiencia y vuestro conocimiento. Y la primera de las encuestas, ya la podéis ver ahí en pantalla en el centro, y es: ¿has realizado algún tipo de acción formativa en tu empresa sobre inteligencia artificial? Ahí veis las 3 opciones con sus colores correspondientes. Así que si vais contestando, bueno, pues podemos visualizar un poco la situación de nuestros asistentes hoy. Vemos variedad de colores, verdes, algunos rojos. Bueno, está bastante equilibrado. También hay amarillos de gente que ha hecho formación en inteligencia artificial, pero por su cuenta, no dentro de su empresa. Bueno, esto nos da pie. Voy a presentaros el objetivo. Gracias. El objetivo de la charla de hoy es un poco la importancia de la formación en inteligencia artificial orientada sobre todo el mundo corporativo, ¿no? Y para eso tenemos hoy a Fabiola, que, bueno, Fabiola, en poco tiempo la inteligencia artificial está siendo una impresionante revolución dentro del mundo de los negocios y dentro de la sociedad en general, ¿no? ChatGPT ha sido como el catalizador de toda esta vorágine de la inteligencia artificial. A partir de ChatGPT han salido muchísimas otras herramientas,
el resto de software con el que manejamos habitualmente empieza a evolucionar y a incorporar utilidades de inteligencia artificial. Y parece mentira, ¿no?, que ChatGPT se lanzara en noviembre de 2022. No han pasado ni siquiera 2 años, pero parece que lleva con nosotros ya mucho más tiempo, ¿no? En este contexto, ¿cuál es tu visión sobre cómo la inteligencia artificial y todas estas posibilidades van a impactar en el mundo del aprendizaje, de la formación y de los recursos humanos en general? El impacto es total. O sea, disculpadme que sea tan categórica, pero no es solo que estemos trabajando nosotros en ello desde el inicio. Nosotros llevamos trabajando y haciendo modelos de inteligencia artificial, de computer vision específicamente, desde hace ya más de 15 años. No es algo nuevo para nosotros de estos 2 últimos años con la llegada de la IA generativa, y el impacto es total. El impacto es a nivel de lo que vamos a formar a la gente, a nivel de cómo vamos a formar a la gente, qué metodologías vamos a utilizar, en qué les vamos a formar, y también a nivel de recursos humanos en cómo vamos a desarrollar nuestras tareas en el día a día, no solo en recursos humanos, en prácticamente cualquier departamento. ChatGPT y OpenAI, con su lanzamiento de IA generativa en noviembre de 2022, lo único que hace es poner de manifiesto unas habilidades que se llevaban desarrollando durante los últimos años y que se ponen al alcance de todos. Y la diferencia principal de estos 2 últimos años es que hemos visto cómo nos impacta a todos, no importa que seamos técnicos, no importa que seamos aquellos que estamos desarrollando proyectos de optimización en nuestra compañía o detectando nuevas formas de hacer las cosas dentro de las compañías o para nuestros usuarios o clientes finales, sino en el día a día, en cómo nosotros estamos trabajando con esa inteligencia artificial. Los avances en NLP, en Natural Language Processing, todo lo que tiene que ver con las técnicas de lenguaje natural, y la inclusión de estos modelos fundacionales que verdaderamente generan contenido nuevo, pero sobre todo la forma en la cual nos ha llegado, que es a través de un chat, de una forma que cualquiera podemos utilizarlo, pues ha hecho que se masifique esta utilización y que volvamos a poner en el centro estos términos de inteligencia artificial cuando llevábamos las empresas y todos nosotros llevábamos desarrollando modelos desde hacía mucho. Pero es verdad que ahora es una adopción masiva y que además empieza a verse una forma fácil de integrar en la productividad de cada una de las personas a nivel individuo. Entonces, eso es lo que verdaderamente ha cambiado. Pero el cambio ahora mismo es total porque estamos hablando de algo masivo, de algo que va a afectarnos verdaderamente a todos, desde la tarea rutinaria que hacemos ahora y que podemos llegar a un ahorro de tiempo entre un 60 o un 70%, hasta verdaderamente los procesos de incorporación de inteligencia artificial y de implantación de inteligencia artificial en las compañías que se llevaban haciendo desde hace años y que ahora toman una posición predominante y también acaparan presupuestos, que eso al final genera una bola positiva, un círculo virtuoso en cuanto a verdaderamente sacarle partido a la inteligencia artificial, incluso en entornos mucho más complejos, no en el día a día y en la rutina nuestra y en la productividad individual. Y como bien dices, esto nos va a afectar a todos en muchísima medida, seguramente. Y ahí te pediría que nos orientes sobre cómo debemos conseguir que nuestros equipos dentro de las empresas, los equipos de formación, los equipos de recursos humanos, cómo deben de formarse, qué deberían hacer para formarse o qué habilidades crees que deben de ir adquiriendo para poder desenvolverse con eficacia en todas estas nuevas posibilidades que se nos van creando con la inteligencia artificial. Pues estamos de enhorabuena en ese sentido, porque la primera habilidad que tenemos que tener todos es curiosidad. Entonces, la realidad es que estas nuevas formas a través de chat de utilizar estas tecnologías ha puesto al alcance de todos algo que antes solo estaba al alcance de los técnicos. Entonces, lo primero es curiosidad por resolver problemas, curiosidad por hacer las cosas de manera distinta o hacerlas mejor o de otra forma que nos dé mayor resultado. Eso es algo que tenemos todos, no es una habilidad nueva que tengamos que
que tenemos que cultivar siempre, no ahora por estar la inteligencia artificial. Si tenemos que hablar específicamente de inteligencia artificial generativa, la habilidad número 1 es la de ingeniería de prompts, es hacer preguntas, saber hacer preguntas y saber hacer preguntas como las necesita la inteligencia artificial, que es una forma muy, muy concreta de hacer preguntas y que nos dé el resultado que nosotros queremos, esa inteligencia artificial. Creo que sería la habilidad número 1 en la que tenemos que enfrentarnos. Es verdad que el generar esas preguntas, esa ingeniería de prompts, esa ingeniería de preguntas, no dista tanto de la evolución del pensamiento crítico, ¿no? O habilidades más soft que tenemos todos o que hemos ido cultivando y las cultivamos a través de la experiencia y demás. Pero bueno, hay una forma de tecnificarlas un poquito a través de las herramientas y las técnicas de prompt engineering. Está claro que todos tenemos que manejar bien las técnicas de cómo preguntar, ¿no? Cómo escribir al prompt, porque va a ser muy clave, ya está siendo muy clave y a futuro lo será más. Pero seguro que aquí tenemos responsables de formación de diferentes empresas. Además de este concepto general, ¿cuál crees que es la formación más adecuada, ¿no? En función de los diferentes puestos que hay en las empresas, que al final los responsables de formación tienen que preocuparse por ellos? ¿Cómo les orientarías sobre qué formación es más adecuada en función del perfil o del puesto de cada una de las personas? Desde Miñotti también, ¿qué estáis ofreciendo en ese sentido? Sí, pues básicamente es como estamos trabajando dentro de la escuela. Depende, nosotros ahora mismo las formaciones en IA generativa las estamos dividiendo en dos grandes bloques. Por un lado, una parte de aplicación y que tiene que ver más con funciones concretas de cada uno de los departamentos, es decir, pues si necesito aprender a hacer análisis de datos a través de inteligencia artificial generativa o apoyarme en la inteligencia artificial generativa para hacer un mejor y un más acertado análisis de mis datos, centrarlo en las aplicaciones que se tratan en cada departamento. No es lo mismo hacer un análisis de ventas que hacer un análisis de performance en el caso de recursos humanos, que hacer un análisis financiero o una predicción de resultados en un departamento de finanzas, etcétera. Entonces, centrarse en las aplicaciones, porque, como decía antes, no se trata tanto de la tecnificación, de conocer, de tener una capacidad técnica, sino de saber cómo aplicarlo. Por tanto, incidir sobre todo en la formación que tiene que ver en aplicaciones concretas para aquellos que tienen que estar trabajando en un departamento concreto y buscar esos casos de uso y buscar esas escuelas y buscar esas formaciones que nos den esa aplicación real en casos de uso. Por otro lado, tenemos el conocimiento ya más técnico, es decir, tengo que implantar estas tecnologías dentro de mi casa, dentro de mi compañía, y necesito de esos perfiles que sean capaces de poner estas tecnologías a disposición de toda la compañía, ¿no? Y que también hagan las implantaciones más complejas de modelos de inteligencia artificial. Ahí sí que necesitamos perfiles especializados, técnicos, que conozcan y que indaguen en cómo customizar o aplicar a tu negocio, aplicar a tu compañía lo que se denominan modelos fundacionales, ¿no? En lo que se basa verdaderamente la inteligencia artificial generativa. Y esos son perfiles más de científicos de datos, más de ingenieros de datos o de arquitectos de datos que tenemos que ir formando dentro de las compañías e incorporar dentro de nuestros departamentos de data o dentro de nuestros departamentos de IT, dependiendo de cómo tengamos organizada el talento de datos dentro de nuestra compañía. Entonces, una formación de aplicación no técnica, centrada en casos de uso, muy práctica, una formación técnica centrada en la implantación de estas tecnologías dentro de nuestras compañías. Esa separación y esa complementariedad, ¿no?, de perfiles técnicos, no técnicos, es lo que va a hacer que verdaderamente la inteligencia artificial y sobre todo la generativa permee dentro de la compañía y seamos capaces de sacar proyectos que verdaderamente tengan impacto. Oye, muy claro y muy concreto. La verdad es que seguro que salimos de aquí con ideas. Muchas gracias, Fabiola. Fenomenal. Antes de avanzar, vamos a lanzar una pregunta al público para tantear sobre el siguiente tema, ¿no? La siguiente pregunta que os hacemos es: ¿en qué crees que puede ayudar más la inteligencia artificial
para la formación corporativa. Ahí tenéis 3 opciones ligadas a 3 colores, en personalización de la experiencia de aprendizaje, en análisis de datos o en generación de contenido formativo. Vemos verdes, algún azul, algún amarillo, pero bueno, parece que lo que más predomina tiende a ser el verde, el azul segundo, el amarillo tercero, es lo que yo he podido tantear, ¿no? O sea que la personalización de la experiencia del aprendizaje es algo más esperado o en lo que tenemos más expectativas. En segundo lugar, más la generación de contenido. Y en tercer lugar, el análisis de datos, ¿no? En base un poco a esto, Fabiola, a vosotros, ¿qué tipo de formación se os está demandando más, ¿no? desde las empresas? Bueno, nos contarías cuál es la experiencia hasta ahora, ¿no? De qué están demandando realmente las empresas. Las empresas están demandando esos 2 perfiles que te decía, un perfil, sobre todo ahora mismo estamos muy enfocados en la parte de aplicaciones y en la parte de casos de uso y formación no técnica, de verdaderamente que permee la inteligencia artificial en todos los perfiles de la organización y que no se quede nadie atrás, ¿no? Que no sea solo el área o el dominio de esos perfiles técnicos que comentábamos antes. Con respecto a la pregunta, ¿por qué no unir el verde y el azul? En el sentido de, nosotros ahora mismo estamos viendo muchas experiencias y una de las cosas que tenemos dentro de Mioti es que tenemos nuestra propia consultora de proyectos de Data and AI Services que nos sirve, de hecho, para montar proyectos, para montar demos, para probar tecnología, para probar modelos de inteligencia artificial y luego poder contarlo y generar esos casos de uso para nuestras formaciones. Entonces, cuando llegamos a los ejercicios de, oye, ¿qué casos de uso vamos a montar, ¿no? Y también casos de uso muy referidos a formación, que es en el área en la que nosotros estamos. ¿Por qué no unir esas dos extremos que veíamos en la pregunta de experiencia de personalización en la experiencia del aprendizaje y, por otro lado, la generación de contenido? Estamos viendo la generación de chatbots en base al contenido que ya se está generando dentro de la escuela, dentro de los equipos de formación y que sean chatbots personalizados en el cual el usuario a nivel individual está preguntando y se le está dando el contenido que necesita y los ejercicios que necesita para seguir en ese camino de aprendizaje. Imaginad lo que es tener un profesor individual, un generador de contenido dado con una experiencia de personalización del aprendizaje, lo que es tener un tutor personal. Y ahora, verdaderamente, los tutores personales... Hemos experimentado muchos chatbots durante los últimos 10 años en infinidad de sectores distintos, desde customer service hasta en página web o en atención al cliente, ¿no? Pero ahora, verdaderamente, ese tutor personalizado te habla de tú, te habla en un lenguaje natural, te habla como te habla ChatGPT cuando tú le haces una pregunta, pero sobre un dominio de conocimiento que es el que tú quieres aprender y el que tú te quieres formar. Y aparte, no solo eso, sino imaginad lo potente que es que ese chatbot tú lo nutras no solo con la formación genérica, ¿no?, del contenido que tienes que darle a tus empleados, sino con la formación aplicada a mi compañía. Es decir, si yo he generado esta formación y he tenido formaciones internas y formadores internos que han estado dando ese conocimiento al resto de la compañía, esa formación está cargada también de mucho contexto y esa información, imaginad todos esos vídeos, esas transcripciones, nutrirlas a un modelo fundacional para que nos genere verdaderamente un tutor personalizado y adaptado a nuestra compañía. Por tanto, eso es algo que ahora mismo está en la mano de todos y es un cambio sustancial en la forma de cómo entregar formación. Sí, no solo formación. De hecho, nosotros de lo que nos hemos dado cuenta hace tiempo es que las plataformas de formación, Alejandría es nuestro producto, nuestra plataforma de formación que nosotros desarrollamos, es una plataforma de formación, un LXP, y nos hemos dado cuenta que al final en las plataformas de formación muchas veces está todo o mucho conocimiento de la propia empresa.
porque desde ahí se forma en los planes de acogida, se forma en las políticas, se forma en cómo hacer o cómo los procesos de trabajo, cómo atender a un cliente, se incluye incluso cómo pedir unas vacaciones a los empleados, o sea, cómo deben pedir las vacaciones, cómo deben hacer determinados temas, y nos hemos dado cuenta que es un banco de conocimiento actualizado muy importante de la empresa y que ese banco de conocimiento sirve para contestar a estos bots, ¿no? Y puede ser una manera de mucho ahorro de trabajo dentro de los departamentos de formación de grandes, o sea, departamentos de recursos humanos de grandes empresas que se apoyen en estos bots que se pueden crear desde la propia plataforma para contestar a todas esas dudas y todas esas cuestiones que tienen los empleados de una manera muy eficaz, ¿no? E incluso muy personalizada, porque también dentro de la plataforma tenemos definido el perfil de la persona que está preguntando, ¿no? Entonces, creo que son todas estas posibilidades muy, muy interesantes. Y ligado con esto, también te quería preguntar, pueden surgir dudas, ¿no?, dentro de las empresas de todo ese contenido generado por la inteligencia artificial. ¿Cómo nos podemos fiar, ¿no?, de que realmente sea claro, sea transparente y realmente esté adaptado a la situación particular de la empresa o de cada uno de los empleados o de cada uno de los casos? Pues aquí tenemos dos formas de atacarlo, ¿no? La primera es las técnicas de RAG. Me voy a poner solo un pelín técnica, ¿no? Las técnicas de RAG que nos permiten darle a ese modelo fundacional la información adicional que nosotros queremos que se muestre, y esa información, ese nuevo dataset, ese nuevo conjunto de datos con el que nutrimos al modelo fundacional, que sea específicamente lo que nosotros queremos dar y cómo lo queremos contar, ¿no? Y al final esto nos permite verdaderamente una personalización del propio modelo fundacional, muy adaptada a la compañía, muy adaptada a la formación que nosotros queremos dar. Entonces, creo que estas técnicas de RAG han venido para quedarse y han venido para hacer esa personalización de cada una de las compañías, y que nos van a permitir, viniendo de un modelo fundacional generalista, como pueda ser pues conectarnos a OpenAI o conectarnos a Claude o de Anthropic o Llama de Meta o Gemini de Google, darle nuestro set de datos, nuestro set de información, y que verdaderamente la respuesta esté personalizada y además diga lo que nosotros queremos decir, porque el set de datos lo hemos generado nosotros y lo hemos curado nosotros, pero con todas las ventajas de un lenguaje totalmente natural y una experiencia individualizada para el usuario que está utilizando esa tecnología, ya sea un chatbot, ya sea un agente virtual y le hayamos puesto voz, o ya sea un asistente de voz tal cual. Muy interesante, técnicamente, técnico, pero comprensible. Vamos a lanzar otra pregunta al público para que no se nos apague, que estén ahí vivos. La siguiente pregunta sería, ¿cuál es tu experiencia en el uso de la inteligencia artificial? ¿Es positiva? ¿Es frustrante? O, bueno, la he probado, pero aún no me convence del todo. Un punto intermedio. Vamos a tantear aquí a nuestro público que, bueno, parece que hay un verde abrumador, algún rojo que otro suelto, pero en general parece que la gente está teniendo una experiencia muy positiva con la inteligencia artificial. Algún azul nos sale por ahí, gracias a todos. Vamos a, Fabiola, ligado con esto, está claro que las experiencias están siendo positivas, al menos hasta ahora. ¿Qué beneficios y qué riesgos destacarías de todo el uso que estamos haciendo de la inteligencia artificial y del que vendrá por delante, que será mucho? Beneficio principal es que hay mucha gente probándolo. Como veíamos los puntos verdes, todo el mundo se acerca, todo el mundo en una pregunta inicial consigue una respuesta más o menos acertada, empieza a evolucionar en el tipo de preguntas que va haciendo, empieza en el tipo de necesidades que va viendo que le va cubriendo, y vemos esa experiencia positiva avanzar. En el caso de, por ejemplo, aquellos que están un poco frustrados, ¿no?, con la inteligencia artificial, muchas veces es que pensad que esto es algo, como tú decías, que es de noviembre de 2022 y los papers en los que se basa son de octubre de 2017, algunos de ellos. Estamos hablando de algo verdaderamente muy joven, que además nos está dando resultados desde ya.
Pensad en cualquier tecnología, las curvas de aprendizaje, las curvas S de cualquier tecnología, de adopción de cualquier tecnología, estamos acelerando muchísimo esa curva en el caso de la IA generativa y es gracias a todo este testeo. Entonces, beneficios potencialmente, bueno, seguro muchos y sobre todo muchos desconocidos. Porque ahora lo que estamos haciendo es hacer lo mismo que hacíamos antes con inteligencia artificial generativa mucho más rápido. Pero es exactamente lo mismo, es decir, no nos hemos planteado una nueva, o nos estamos empezando a plantear una nueva forma de hacer las cosas gracias a que tenemos esta tecnología disponible. Pero ahora mismo, siempre cuando empezamos a adoptar una tecnología, pues es hacer lo mismo que hacíamos, pero un poco más rápido, un poco más fácil, un poco menos menos arduo ese trabajo, ¿no? Los riesgos también son bastantes, ¿eh? Los riesgos, el primero de ellos y el más acuciante y el que hablamos más es el de la liberación de información potencialmente confidencial. Porque esto es algo que os habrá pasado posiblemente a todos en cuanto a que pues, queréis resolver una cuestión y subís un documento para dar información de contexto para resolver esa pregunta y esa información que tú has dado, pues potencialmente hay información confidencial dentro o información que cruzada con otra información que existe en la red o que exista en otra fuente, pues pueda liberar información que no queremos. Sobre todo, imaginaros en departamentos de recursos humanos, pues los datos con los que se trabaja, los datos con los que trabajamos son muy sensibles, entonces tenemos que tener un cuidado en el caso de información. Este es el riesgo como más palpable. El siguiente es un riesgo y a la vez una oportunidad, que es vamos a ver posiciones de trabajo verdaderamente desaparecer. Desaparecer como lo entendemos, y yo en eso soy bastante categórica, van a desaparecer el 100% de los trabajos. Como los entendemos ahora mismo, van a desaparecer todos. Lo que vamos a ver es cómo van a evolucionar. Entonces, oía una frase el otro día, que la hemos oído varias veces en medios y demás, ¿no? La inteligencia artificial no te va a quitar el trabajo, te va a quitar el trabajo una persona que sepa utilizar la inteligencia artificial, porque verdaderamente se va a convertir en nuestra nueva herramienta de trabajo. Es decir, igual que hace en los años 90 empezamos con herramientas, 80, 90, empezamos con herramientas de ofimática y hoy no pensarías en utilizar ninguna, lo llevo a un ejemplo muy sencillo, muy simple. No pensarías en hacer ningún tipo de trabajo sin una herramienta de ofimática que te dé cierta productividad, pues eso mismo va a pasar con la inteligencia artificial generativa. ¿Qué va a pasar? Que hay una parte de unknown, no sabemos hasta dónde lo vamos a llevar y ahí pues hay una oportunidad y unos riesgos, por supuesto asociados. Decía Rodrigo que lo considera frustrante porque muchas veces no consigue que me devuelva algo de calidad. Bueno, es que es como cuando le pides, no, hazme un plan de negocio y lo que te da son las reglas para poder hacer, el índice para poder hacer un plan de negocio, ¿no? Pero no te da la solución. Eso tiene que ver mucho con las técnicas de prompt engineering que os comentaba. Hay que saber preguntar concretamente. Hay varias técnicas, hay una batería de técnicas para hacer que verdaderamente la inteligencia artificial te responda lo que tú quieres que te responda y también evitar el tema de las alucinaciones, que es una realidad palpable cuando estamos hablando de la inteligencia artificial generativa, que como crea, pues puede crear, como crea contenido, no te está dando una respuesta, está creando contenido, esa es la diferencia. Y al crear contenido puede ser que lo que cree suene muy bien, pero sea totalmente falso. Totalmente correcto y totalmente falso. Muy bien. Hombre, el tema de los riesgos de los que hablabas, de ese cambio en los puestos de trabajo, o esos nuevos puestos de trabajo y esa desaparición de los antiguos, bueno, les pasará a aquellos que no aplican lo primero que has dicho, ¿no? La curiosidad, ¿no? La curiosidad por aprender, la curiosidad por evolucionar y la curiosidad por mantenernos al día en todas las aplicaciones, en todas las herramientas que están adaptando todas estas posibilidades. Ligado también un poco con esto, con esta parte de beneficios y riesgos, en concreto, en concreto dentro de los departamentos, de los programas de formación que se hacen dentro de las empresas, de programas de formación y desarrollo, ¿qué desafíos crees que hay, que aparecen ahora con todas estas nuevas posibilidades?
La velocidad. Yo creo que uno de los grandes desafíos es la velocidad de adaptación. Ahora mismo estamos viendo que estas tecnologías están cambiando. Aquellas personas que lo abrazan desde el minuto cero, pues están generándose una ventaja competitiva momentánea, ¿no? Y al final esa ventaja competitiva momentánea, si está bien encauzada, pues se puede convertir en una ventaja competitiva real que desplace a muchas compañías o desplace a algunos tipos de perfiles, ¿no? Entonces, al final tenemos que ser partícipes y proactivos en la forma de utilización e incluso reinventarnos nuestro propio trabajo, porque si no nos lo reinventamos nosotros, va a venir alguien más inteligencia artificial para reinventarlo por nosotros y a lo mejor no nos gusta tanto lo que sale, ¿no? Mira, casi sin quererlo has contestado a otro comentario que ha salido en el chat de David Vera, que dice, comentas que la IA no va a quitar el puesto de trabajo, sino alguien que sepa usarla. Pero la IA unido a la robótica va a destruir muchos empleos en el sector industrial, ¿no crees? Sí. A ver, ¿va a destruir empleo? Va a destruir el empleo como lo entendemos ahora. Va a generar empleo neto positivo. Todas las tecnologías, y esto es algo analizado en la historia, todas las tecnologías generan empleo neto positivo. Un empleo neto de mayor calidad, de mayor valor, de mayor percepción para el empleado y para el colaborador. Sí, el empleo como se entiende ahora mismo, si estamos hablando de un operario de fábrica, pues sí, lo vamos a destruir, pero lo que estamos creando es empleo neto positivo en otros sitios. Es decir, toda esa robótica se tiene que mantener, toda esa robótica se tiene que actualizar, toda esa robótica se tiene que crear. Necesitamos esos perfiles. Entonces, por eso decía que el gran riesgo que nosotros vemos es la velocidad de adaptación y la velocidad de formar a la gente en estas nuevas posiciones que se van a demandar a la velocidad que el mercado las necesita, y también el trasvase de esa población, esos empleados, a otros puestos que les puedan hacer incluirse en una carrera de crecimiento. Hay que adquirir esas habilidades. En el caso de puestos más administrativos, puestos más estratégicos, de toma de decisiones y demás, IA generativa, un chatbot te ayuda, te gana productividad, etcétera. En el caso, por ejemplo, de la robótica, sí que se necesitan unos conocimientos técnicos. Espero, de verdad, en el futuro ver una proliferación y lo estamos viendo ya en otros países, la proliferación de formación y de egresados en formación profesional, en electrónica, en mantenimiento, en procesos de electricidad, electromecánica, etcétera, que vamos a ver que necesitamos esos puestos para, por ejemplo, todo este mantenimiento de toda esta robótica que llega a quedarse. Pues sí, así es. Nos quedamos con el mensaje, ¿no?, de que al final la generación el empleo neto va a ser positivo, igual que ha sido con otras tecnologías. Vamos a meternos un poco también a volver a la creación de contenidos, ¿no? La creación de contenidos es algo que afecta también mucho dentro del sector del aprendizaje, de la formación. De hecho, bueno, nosotros ya estamos trabajando con soluciones en las cuales utilizamos avatares humanizados a los cuales les metes un texto y ya te genera todo un vídeo, ese avatar humanizado, que la verdad es que empiezan a estar bastante logrados, incluso el audio empieza a estar bastante logrados, tienes diferentes posibilidades del tono y de lo que quieres transmitir con ese avatar para que lo haga bien. Y esto nos da, la verdad es que mucha agilidad a la hora de crear contenido atractivo, de poder modificarlo con agilidad, incluso nos abre un mundo en el mundo del vídeo interactivo en el cual tú puedes ir ir haciendo preguntas y creando diferentes recorridos en función de las respuestas, ese estilo, el crea tu aventura, ¿no?, que hacíamos antiguamente con los libros, pero con estos avatares humanizados es mucho más sencillo, más ágil, y luego ya ni te cuento llevarlo a todos los idiomas que una empresa necesite, ¿no? Entonces, toda esa generación de contenidos
se va a facilitar mucho gracias a la inteligencia artificial. Y yo te he oído decir a ti que dentro de 3 años el 90% de los contenidos serán generados con inteligencia artificial. El Sí, 90% dentro de 3 años. A mí me sí. parece un mensaje bastante impactante, ¿no? ¿Crees que también será así esto en todo este mundo de la generación de contenidos formativos? Muy buena pregunta. Sabemos ese dato para todo lo que tiene que ver con contenido en Internet, con contenido de blog, con contenido que se genera en base a contenido que ya existe. En el contenido de formación, yo creo que lo que tiene que ver con formación aplicada sí que lo vamos a ver totalmente aplicado porque es muy fácil. Imaginad que tenéis que formar a una persona en un onboarding en 7 herramientas que va a utilizar de forma recurrente o rutinaria en su día a día, en su trabajo. Grabar esa formación de esta forma, con estos avatares, permite que mañana una cierta herramienta tenga una nueva funcionalidad y tú lo puedas meter ipso facto, básicamente, en tu contenido formativo. Por tanto, vamos a ver una velocidad en la actualización de los contenidos y en la generación de los contenidos. El contenido teórico como tal, creo no se trata tanto de ver que vamos a generar más contenido, sino que va a estar más adaptado, más personalizado y más individualizado. Es decir, si yo soy un niño y tengo que aprender trigonometría, lo voy a ver de una forma distinta y se me va a generar un contenido de una forma distinta y con un avatar posiblemente que contacte conmigo con un lenguaje coloquial, informal, que contacte conmigo versus cuando tengo que enseñárselo a otro tipo de perfil. O sea, que no es tanto que vayamos a ver un florecimiento de contenido, porque el contenido como tal, es decir, si yo mañana tengo que formar, pongo un ejemplo, yo mañana tengo que formar en modelos fundacionales, alguien tiene que desarrollar los modelos fundacionales, por tanto, se tiene que generar ese contenido pero cómo lo contamos a cada uno de los perfiles es donde vamos a ver una proliferación de contenido, en el sentido de adaptarlo a cada uno de esos perfiles. Muy bien. De hecho, el otro Bueno, día oí hablar a un investigador que decía que había bajado la calidad de los papers de investigación porque se investigaba menos y se producía más paper. O sea, que es como un poco contradictorio, pero lo que queremos es contenido de valor. Eso es. No es cuestión de hacer mucho fuego artificial, sino que haya realmente contenido de valor. Veo que Linda Moldovan nos pregunta dónde se pueden ver el ejemplo de los avatares de formación. Bueno, son desarrollos que nosotros estamos haciendo, que os los podemos enseñar. Linda, encantados de contactar en un momento y enseñarte esas posibilidades. Y aprovecho esto para invitaros a cualquiera de vosotros, si queréis participar, si queréis entrar aquí en la arena, podéis levantar la mano a través del personajito que tenéis ahí abajo a la derecha. Os damos pie y os damos cámara y audio para que podáis lanzar vuestra pregunta, lo que queráis. Si no os animáis a lanzaros a la arena, también podéis ir lanzando las preguntas por el chat. Y, bueno, voy a pasar a la siguiente pregunta, a la siguiente cuestión, Fabiola. ¿Nos puedes contar alguna experiencia real de algún cliente vuestro en el que la inteligencia artificial haya impactado positivamente en el departamento de recursos humanos ligado a la formación? Sí, sí, sin nombres, pero sí te puedo contar. Sin nombres, Sí, sin perfecto. nombres. Mira, pues, por ejemplo, en el caso de asistentes para revisión de currículums, imagínate la productividad que puede suponer introducir absolutamente todos los currículums que tú cargas desde cualquiera de las aplicaciones que tienes en el mercado de seguimiento, las cargas en una inteligencia artificial, vamos, las cargas en un chatbot. Ese chatbot te permite a la persona de recursos humanos estar preguntando específicamente de forma natural sobre esa base de datos de currículums y de una forma totalmente segura, una forma totalmente concreta en las especificaciones. ¿Cuántos currículums tengo que sepan este nivel de Python? ¿Cuántos currículums tengo en mi base de datos que sepan esta técnica especializada? ¿Cuántos tienen formaciones en qué niveles?
cuáles, incluso llegando a modelos de lookalike, en el sentido de subir un currículum de una persona que ya tienes en la empresa y que te diga cuáles son los currículums más parecidos a esa persona que tú ya tienes en la empresa para poder rankear currículums, etcétera. Eso, por ejemplo, es una práctica que ahora mismo con IA generativa son chatbots que nosotros hemos implementado para nuestros clientes. Entonces, y que les ayudan, vamos, la productividad es alucinante, es pasar de hacer búsquedas en una tabla de Excel o en una herramienta de Business Intelligence a directamente tener un chatbot para preguntar por absolutamente todos los, actualizado diariamente con todo en tiempo real, con todos los currículums que se van cargando, para preguntar por todas las cuestiones que necesitas indagar, no solo de nivel tuyo, sino de la persona de negocio a la que le vas a servir ese colaborador, ese empleado nuevo que estás buscando, que estás contratando. Imagínate lo que implica en grandes organizaciones que tienen que revisar 800, 1000 currículums y que además pueden también hacer un buen uso de los currículums que ya han recibido en otras ofertas para ver cómo pueden buscar para estos nuevos perfiles, reutilización de perfiles y también seguimiento de los mismos. Entonces, todo eso en estructura de chatbot natural de preguntar, pues es muy simple, es muy directo. Por poner un ejemplo. Sí, sí. Bueno, un gran avance en agilidad y en productividad, sin ninguna duda. Veo que nos lanzan una pregunta a través del chat. Una duda. ¿Estamos enfocando bien la inteligencia artificial? Antes se ha destacado la creación de contenido como uno de los elementos más útiles, pero yo lo que quiero es que la inteligencia artificial me quite la parte administrativa, no la creativa. Muy buena pregunta, Alejandro. Verdaderamente, la parte administrativa tiene más que ver con entrenamiento de agentes, que es un concepto dentro del uso de la IA generativa, entrenamiento de agentes para que hagan tus tareas repetitivas, que pueden ser perfectamente contestar correos, contestar emails en función de un ranqueo de prioridad o ir derivando información en base a cómo ya lo has hecho, que esa inteligencia artificial aprenda de cómo has tratado los correos anteriormente y luego puedas hacerlo. Por poner un ejemplo de una tarea administrativa que hacemos todos los días, que es responder muchos correos, ¿no? La parte creativa, lo que tenemos que pensar en ella, y yo se lo digo mucho a nuestros alumnos de los talleres de IA generativa, no tenemos que pensarlo desde la parte que nos ha quitado esa inteligencia artificial generativa, nos ha quitado la parte creativa. La parte creativa está en la pregunta que tú estás haciendo. Es decir, si yo soy un creativo y tengo que preparar un sketchbook para un anuncio y tengo una idea de cómo va a ser ese anuncio, yo puedo pedirle a una inteligencia artificial generativa de imágenes que me genere un sketchbook en base a ese guión que yo le he dado. O puedo darle una idea de cómo quiero que sea ese guión, que la propia inteligencia artificial lo desagregue ese conocimiento, esa pregunta que yo he hecho en escenas concretas y luego darle esas escenas concretas a otra inteligencia artificial de imágenes para que me genere las imágenes. ¿Qué me he quitado en ese proceso? Me he quitado el proceso de trasladar lo que tengo en mi imaginación a una imagen concreta. Pero el proceso creativo, el proceso de imaginación, yo lo he hecho. Yo he pensado cómo tiene que ser ese anuncio o yo he pensado cómo tiene que ser ese sketchbook. Lo que me he quitado es llevarlo a la escritura, pensar cada palabra de cómo voy a hacer cada escena y luego cómo lo llevo a una imagen concreta. Me he quitado el tener que pintarlo, etcétera, etcétera. Me he quitado la forma de llegar. Una de las cosas que nosotros decimos en clase es que nos hemos quitado el buscar la solución. Pero la pregunta que generaba esa solución la hemos hecho nosotros. Ahora queda de nuestra parte que esa pregunta sea correcta y diga lo que yo quiero decir. Es decir, si yo estoy imaginándome un anuncio, por seguir con el mismo ejemplo, y le pido a esa inteligencia artificial que lo desgrane en escenas de ese anuncio y en cada una de esas escenas yo luego hago fine tuning de que lo que verdaderamente yo quiero ver, no lo que la inteligencia artificial ha empezado a crear, pues no empiezo tampoco desde una página desde cero, pero verdaderamente el resultado final va a ser mucho más acertado a lo que yo tenía y visualizaba en mi cabeza, en mi imaginación.
Sí, además nos permite crear cosas con mucha más agilidad, ¿no? Que esto a veces lo valoramos en menor medida, ¿no? Imaginemos lo que fue la revolución del email cuando apareció respecto a estar hablando todo el día por teléfono o estar escribiéndonos cartas o enviándonos fax, ¿no? El cómo se agilizaron tanto la vida, los proyectos, de una agilidad terrible. Yo esto lo veo un poco parecido en ese sentido, ¿no? De que nos va a dar mucha más agilidad a la hora de crear diferentes soluciones, creaciones, y va a hacer que todo fluya con mucha más rapidez. Bueno, os vamos a compartir un enlace al próximo encuentro para los que queráis ya ir suscribiéndoos. Será dentro de un mes y será un encuentro sobre ciberseguridad. Vamos a hablar con Xavier Michelena, un gran experto en el mundo de la ciberseguridad, CEO de Cybertics y fundador del mismo. Y vamos a hablar sobre la formación y la sensibilización de nuestras plantillas en ciberseguridad, un tema muy candente también, que todas las empresas estamos muy preocupadas con la ciberseguridad, y ahí tenéis el enlace para los que queráis ir viendo el próximo encuentro. Mientras, vamos a ir viendo, veo que nos han lanzado una nueva pregunta, Vanessa Camino. ¿Cómo se compagina el uso de la inteligencia artificial con certificaciones de seguridad, como por ejemplo la ISO 27001? La realidad es que ahora mismo no compaginan, o sea, lo máximo que tenemos en normativa de inteligencia artificial es la recomendación que se hizo en diciembre de 2023 y que se ratificó en febrero o marzo de 2024, y son meras recomendaciones y una normativa, un acta de recomendaciones a las cuales nos tendremos que tenemos moratoria hasta 2026 las empresas para poder cubrir y demás. Entonces, vamos a ver vamos a ver cómo empiezan a introducirse dentro de estas normativas cómo se regula la inteligencia artificial. El primer paso principal, y además es el nivel 1 del acta, es la sensibilización y la visibilización de qué se ha generado con inteligencia artificial y qué no se ha generado con inteligencia artificial. No obstante, es complicado, como en cualquier tecnología, incluso para generación de blogs, antes de que existiese la IA generativa, era complicado definir qué era generado de una forma automática y qué era generado de una forma real. A las pruebas me remito con redes sociales, las compras de seguidores y perfiles fake y demás, que no tienen nada que ver con inteligencia artificial, sino con generación automática de procesos. Creo que igual que vemos la inteligencia artificial generativa preparada para formar en este tipo de ejercicios, la veremos aplicada a, como por ejemplo ha hecho Google en Google for Education, que ha metido toda la capa de plagio, utiliza una inteligencia artificial generativa para saber si hay plagio. Entonces, veremos justo el efecto contrario, cómo usamos esta inteligencia artificial para evitar esta proliferación de entornos fake. Y verdaderamente vamos por detrás en la norma, o sea, todavía nos queda mucho camino que recorrer. Sí, habrá que recorrerlo rápido porque si no la inteligencia artificial va a toda velocidad. Sí. Bueno, os vamos a dejar también una encuesta de satisfacción para que podáis valorar si os ha gustado el encuentro, si creéis que podemos mejorar cosas, incluso otras ideas que podamos poner en práctica a futuro, también os podéis dejar ahí en la encuesta. Y vamos acabando ya. Veo que hay una pregunta más por aquí. Nos dice Raúl González, si se puede medir el impacto de la inteligencia artificial en una organización. KPIs, ¿cuáles? ¿Se puede medir? Sí. Los KPIs son exactamente los mismos que tenemos en cualquier proyecto de optimización que queremos o en cualquier proyecto de nueva solución o nuevo servicio que ponemos en el mercado. No es un tema de la IA, es un proyecto de negocio y hay que medirlo con KPIs de negocio, como los que estamos midiendo cualquier éxito de un proyecto dentro de la organización. Productividad, los más claros son productividad, ahorros de tiempos, porcentaje de tiempo que estamos liberando a la gente de hacer ciertas tareas, manteniendo los niveles de calidad que estábamos dando en esas tareas. Consecución de clientes, consecución de propuestas, niveles de calidad más elevados,
porque al final la IA lo que nos va a ayudar es en cada uno de los procesos, como una herramienta tecnológica, ayudarnos en cada uno de los procesos, en cada uno de los proyectos a que sean más eficientes, pero los KPIs no hay un KPI de cómo eficientamos la IA, es KPIs de cómo eficientamos en los proyectos que tenemos. Eso, por lo que deduzco de lo que dices, al final no es un KPI propio de la IA, sino los KPIs que ya tenemos, es decir, bueno, cómo estaban antes de la IA y cómo están después de la IA, ver un poco esa evolución casi, ¿no? Exacto. Muy bien. Bueno, no sé si alguien más se anima a lanzar alguna otra pregunta. Veo que Vanessa Camino nos da las gracias por responder. También Raúl González. Pues nos hemos pasado a 5 minutillos del tiempo que suelen durar los encuentros WITAC, pero han merecido la pena. Y yo, bueno, os pediría un gran aplauso para Fabiola. La verdad es que ha sido una charla muy interesante. Creo que nos vamos con ideas para poner en práctica en nuestro día a día. Bueno, muchas gracias a todos los asistentes. Nos vemos en el próximo encuentro WITAC el mes que viene. Un placer. Gracias, Fabiola. Ha sido un placer tenerte con nosotros. Muchas gracias. Un placer estar con vosotros.